Amado Dios, Padre del cielo, este día, Señor, nos congregamos, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Padre, quebranta, Señor, todo argumento, Señor, toda limitación, Padre, toda estructura mental, Señor. Quebranta, Señor, toda fortaleza, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, que ha podido estar en cada uno de mis amigos, de mis amigas, Señor. Tú puedas quebrantarla, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, no tan solo con los oídos, sino con el corazón y con el espíritu, Señor. Queremos darte las gracias, Señor. Queremos declarar, Señor, que estamos en ti, Señor, y tú en nosotros, Padre, y que de ti dependemos, Señor, y tú nos formas, Señor. Bendecimos, Señor, el ministerio Gracia y Paz, Señor. Declaramos, Señor, que en cada lugar, Señor, donde se encuentran los pastores, Señor, los discípulos, Padre, en cada persona, Señor, que está creyendo, Señor, y recibiendo palabras, Señor, del cielo, Señor, a través de este ministerio, Señor, declaramos que las alas, Señor, de los ángeles, Padre, levantan protección, Señor, guardan, cuidan, Señor. Declaramos que en este tiempo, Señor, la fe se fortalece, se nutre, Señor. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que los que aman a Dios, Padre, todas las cosas le ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una alegría saludarles a todos por este medio donde nos podemos congregar. Y comienzo el día de hoy con una serie que se llama Dios es. Porque muchos se preguntan cómo es Dios. Tenemos diferentes indicios. Hay personas que se hacen algunas ideas de Dios, le dan forma, le dan atributos que están en su mente. Y en este tiempo muchas personas se preguntan dónde está Dios y si Dios puede permitir algo malo. Y aún algunos se enojan con Dios. Cuando tienen un revés, cuando enfrentan un problema, se enojan y dicen, pero ¿por qué Dios permitió esto? Y es paradójico porque muchas veces uno no se enoja con sus propios errores. No se enoja con nuestro propio corazón, que muchas veces no permitimos que Dios nos dirija, sino que ante cualquier evento nos enojamos con Dios. Y antes de poder tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo, yo era de esas personas que estaba enojados con Dios. A lo mejor no sabía verbalizarlo, pero mi vida era eso, era un enojo, una rabia, una molestia, una pregunta. Una pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué si Dios existía pasaban cosas malas? Y eso se gatilla porque no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, no podemos comprender ni podemos recibir de Él entendimiento. Una de las cosas grandes que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona es traerle entendimiento, traerle comprensión. ¿Y cómo podríamos conocer a Dios? Un día un discípulo de Jesús le dijo, Jesús, muéstranos al Padre y yo con eso me quedo conforme. Y Jesús le dijo, me viste a mí, viste al Padre. Pero la palabra de Dios nos dice cómo podemos entender, comprender y a través de la fe experimentar a la persona de Dios, al carácter de Dios, los atributos de Dios. Entonces en esta serie Dios es, vamos a reconocer qué dice
la palabra de Dios acerca de Él, qué dice su Espíritu acerca de Él. Y en el día de hoy vamos a revisar Dios es, Dios es bueno. Una de las cosas que la Biblia dice de Dios es que Dios es bueno. Al hablar de la vida de Jonás, veíamos que Dios amaba a una ciudad que se llamaba Nínive y llamaba, quería salvarla porque la amaba y la amaba porque Él era bueno. No la amaba porque decía, mira, ahí hay personas que merecen ser amadas. No, Dios la amaba porque en su esencia, y esta es la primera parte de esta palabra, se llama Dios es bueno. Salmo 107, del 1 al 3, dice lo siguiente: alaben a Dios porque Él es bueno. Alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, dice, todos los que han sido redimidos por Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y aquí la palabra nos dice, alábenlo porque Él es bueno. Una de las cosas que tú puedes conocer de Dios es que Dios es bueno. Y dice, pueden alabarlo y díganlo que Dios es bueno, díganlo todos aquellos que han sido redimidos del poder del enemigo. Porque quien ha experimentado y quien ha vivido la bondad de Dios es aquel que ha sido liberado, que ha sido redimido, que ha sabido estar en tinieblas y ha sabido estar en la luz de Cristo. Y esa es una persona que ha experimentado en su vida la bondad de Dios y puede decir, Dios es bueno. Y no tan solo puede decirlo, puede darlo a conocer, Dios es bueno. Dios es bueno y nos conduce en un camino a su bondad. Salmo 107 del 9 al 14 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Cuántas veces no está una persona así, aprisionada en aflicción, aprisionada en errores, preso de sus errores, preso de equivocaciones de la vida, en tinieblas? Dice, por cuando fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces la bondad de Dios no lleva a este pueblo, lleva a estas personas por un camino donde pueden experimentar que aunque habían sido rebeldes, que aunque habían estado presos de sus errores, presos de sus aflicciones, aunque dice acá, habían aborrecido el consejo del Altísimo, aquel que cuando Dios llega a darle una palabra, se ríe, no tiene un corazón dispuesto, lo había aborrecido y fue quebrantado, dice, a ellos cuando clamaron, Dios lo libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Y qué podemos ver? Que Dios es un Dios tan bueno
que su bondad no depende de nuestras acciones. Su bondad no depende de lo bueno que seamos nosotros, sino que ellos, que era el pueblo de Israel que estaba en Egipto, ellos y que salió de Egipto, ellos habían sido malos, habían rechazado el consejo de Dios, habían olvidado de él, pero Dios fue bueno con ellos. En el momento en que clamaron, Dios fue bueno con ellos. Y en esto Dios nos muestra qué es una parte de Él, es que Él es bueno. Aún la bondad de Dios depende de la gracia de Dios, de su bondad, que al completar un proceso en nuestra vida nos guía en un camino de bondad porque Él es bueno. Y la Biblia nos dice muchas veces, Dios es bueno, Dios es bueno. A Jesús le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No podríamos comparar la bondad de un hombre con la bondad de Dios. Dijo, solamente hay uno que es bueno, hay uno en el que está bondad, y ese es Dios. Otra cosa que nos enseña la bondad de Dios, dice, aunque pase un acontecimiento malo, Dios es bueno. Y aquí entramos dentro de las profundidades de lo que el corazón del ser humano puede creer, lo que el corazón del ser humano puede comprender, donde su sabiduría lo puede guiar. Porque Dios nos dice, yo soy un Dios bueno. Pero también la palabra de Dios me enseña que aunque pase un acontecimiento malo, Dios es bueno. Aunque pase algo malo, Dios sigue siendo bueno. Todas las personas en su vida van a enfrentar situaciones malas. Todos van a enfrentar quizás una pérdida de un ser querido, todos van a enfrentar quizás un fracaso, todos van a enfrentar quiebres, todos van a enfrentar traiciones. ¿Por qué tendríamos que enfrentar hechos negativos si Dios es bueno? Se pregunta el corazón del ser humano. No podríamos decir que algo malo corresponde a algo bueno, ni algo que deberíamos celebrar, ni que deberíamos decir que bueno que pasó algo malo, Dios va a hacer algo bueno. No, dice, debemos confiar en Dios, en que ese elemento malo que nos toca enfrentar, ese momento malo que nos toca enfrentar, no determinará una vida de misericordia y bondad de Dios. Cuando en tu vida te toca enfrentar algo malo, cuando tú cargas una amargura, cuando tú cargas una pena, cuando tú cargas un revés y dices, ¿dónde está Dios en eso malo? Dios tiene que decirte, mira, eso malo no debe determinar la bondad de Dios para con tu vida, sino saber que eso malo también es parte de algo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme al propósito que son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien, no significan que todas las cosas son bien. Porque dentro de todas esas cosas, la mayoría son bien, pero algunas son mal. Algunas son esa copa amarga que uno no quiere beber. Como dijo Jesús, en su vida lo manifestó. Dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el trago amargo. Pero cuando
recapitulamos el completo de nuestra vida, todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerdo el ejemplo de un predicador que hay, ¿cierto? Que le faltan sus brazos, le faltan sus piernas, y él tiene un libro. Y al leer su libro, él explicaba cómo pasó tantos años de su vida en una profunda amargura, vislumbrando todo lo que carecía. Y cómo Dios podía hacer algo bueno cuando él vivía cosas tan malas. Y daba a conocer cómo su corazón se fue transformando para que lo malo se convirtiera en algo bueno, para que eso malo le abriera las puertas y las personas se impactaran, se pudieran impactar de que cómo con tan poco podía hacer tanto, cómo con tan poco podía ser feliz. Y, y aquí en Chile sabemos que ese hombre fue el que le predicó, ¿cierto?, al animador de televisión Camiroaga. Ese día, antes de que él tuviera que partir de viaje, él fue a su programa y le impactó que un hombre que tenía tan poco pudiera hablar con un tremendo gozo, porque no falso, no fingido, sino realmente saber que todas las cosas nos ayudan a bien. La vida de José, la vida de José, el soñador, es un ejemplo de una persona que vivió cosas alegres, fue un milagro que nació de la mujer que su padre amó más que a nadie, fue su hijo preferido, le regaló una túnica, después fue encerrado, era más educado que su hermano, estaba feliz, tenía sueños, después fue vendido, fue esclavo, después fue calumniado, estuvo en la prisión, después estuvo con Faraón a cargo, después tuvo que enfrentar las 7 vacas de hambre, las 7 vacas de bienestar y prepararse para ser un gobernante en Egipto. Y si nosotros podemos ver la vida de José y recapitulamos, podemos decir todas las cosas le ayudaron a bien. Pero no podríamos decir todas las cosas particularmente nos pueden ser de bendición. No podríamos decir que la pandemia es una bendición, pero sí podríamos decir que en todas las cosas que nosotros vivamos, este va a ser un tiempo que nos ayude a bien. Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que saber, y todo tiempo complejo, y todo tiempo difícil, y todo tiempo donde estemos agotados, donde estemos agobiados, donde estemos en angustia, tenemos que saber que Dios es bueno. Y tú tienes que decir, Dios es bueno. Seguramente José no le nacía en la cárcel levantarse y cantar y decir Dios es bueno, no, a lo mejor no le nacía eso. Porque cuando tú estás ahí en ese momento, no, a lo mejor no puedes comprender todo el camino de Dios, pero sí puedes decir Dios es bueno, aunque a veces pueda permitir que ocurran algo malo. Cuando la palabra de Dios dice Dios es bueno, está dando a conocer parte de la naturaleza de Dios. Y una de las cosas tremendas del Señor es que el motor de Dios es hacer bien. Y por eso debemos declarar que Dios es bueno. El libro de los Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces,
la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que estaba en poder en Jesús, dice, este anduvo haciendo bienes y sanando, porque Dios estaba con él y Dios era él. Pero mira la vida de Jesús, los tiempos de ministerio de Jesús. Su vida era dedicarse a hacer bienes. Cuando la gente quería celebrar con él, quería pasar semanas con él, él decía, me tengo que ir a otro pueblo, me tengo que ir a otro lugar, tengo que seguir cosechando, tengo que seguir pescando, tengo que seguir haciendo esta tarea que se me ha sido encomendada, porque tengo que permitir que la bondad de Dios fluya, fluya a través de mi vida. Y por eso declara la palabra que Jesús de Nazaret, por estar lleno del Espíritu Santo y lleno de poder, andaba de un lado a otro haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y ese es Dios. Ese es Dios, ese es el Dios que celebra cuando alguien se arrepiente, porque se le abren las puertas para hacerle bien. Ese es el Dios que está anhelando recibir a su hijo pródigo. Ese es el Dios que en su corazón dice, quiero rescatar esta ciudad de Nínive, quiero rescatarla, no quiero que se pierda. Ese es Dios que dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a hacer la voluntad de Dios, libérenlos, prepárenlos, fórmenlos. Esa es la bondad de Dios. Te dice, muévete llevando a un Dios que es bueno. Pero como decía antes, aquellos que hemos experimentado la bondad de Dios somos aquellos que podemos declararlo. Y en muchas partes de la Biblia, en muchas partes son decenas de partes, como Primera de Crónicas 16:14, como Salmos 106:1, dice y nos instruye lo siguiente: dar gracias a Dios porque Él es bueno. Que dice, dar gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Y qué tiene que acontecer en nuestro corazón? Aquellos que hemos experimentado a Dios, aquellos que hemos recibido la bondad de Dios, no podemos confundirnos. No podemos confundirnos, no podemos traicionarlo a Dios y preguntarnos cómo es Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es bueno. Y por eso la Biblia nos dice, den gracias a Dios porque Él es bueno. Y Dios nos permite saber de Él que Él es bueno. Que podemos depender de Él, podemos confiar en Él, podemos decir, tenemos un Dios bueno. Jehová de los ejércitos, Dios el Padre, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo de Dios, son buenos. Y muchas veces, cuando estamos enfrentando algo malo, y muchas veces cuando pensamos que viene algo malo, y muchas veces cuando tenemos reveses, y muchas veces nos preguntamos dónde está Dios. Y estamos desconfiando quizás de Él y no reconociendo que Él es nuestro Padre y que tenemos un Dios que es tremendamente bueno. Cuando un bebé está en los brazos de su padre, cuando un niño está siendo guiado por su padre,
por su madre. No sabe lo que va a venir. No tiene las herramientas para defenderse. No tiene la fuerza, no tiene recursos. Aún un bebé ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede alimentarse. Solamente puede confiar en que su padre es bueno. No está interesado en comprender los eventos futuros porque no tiene cómo resolverlos, sino solamente puede concentrarse y decir, Dios es bueno. No necesito saber lo que vendrá, solamente necesito saber que Dios es bueno. Y sin importar lo que venga, Dios va a seguir siendo bueno. Dios va a seguir siendo bueno. Y tenemos muchos testimonios. Y tenemos muchos testimonios y tenemos muchas situaciones donde Dios muestra su bondad, donde Dios se hace grande. Y muchas veces como pastores, como líderes, muchas veces nos llaman, nos preguntan, pero ¿por qué? Mira, tuve este revés. Y las personas dicen, pero ¿dónde estaba Dios? Porque en algún punto hemos comprendido que Dios solamente nos va a permitir vivir cosas buenas. Y no es así. Y no es así. Sino que Dios va a permitir que todas las cosas que vivamos, aunque sean duras, aunque a veces sean tristes, nos ayuden a bien. Porque para eso, de acuerdo a ese propósito, hemos sido llamados. Muchas veces el sufrimiento que una persona vive, yo siempre les digo, Dios te rescató a ti de los vicios, tú vas a tener corazón para rescatar a otro. Dios te sacó a ti de la depresión, tú vas a sacar a otros de la depresión. Dios te sacó a ti de la duda, tú vas a sacar a otro de la duda. Dios te restauró tu matrimonio, tú tienes que restaurar otros matrimonios. Entonces, ¿pero cómo si yo estoy enfrentando a este problema? Porque tú vas a experimentar la bondad de Dios y vas a saber que Dios es bueno y que Dios se preocupa aún de esas cosas. Tú te ha costado ser padre, tú vas a saber llevar la bondad de Dios a esos problemas, a esas situaciones. Entonces en este tiempo, donde muchas personas tienen incertidumbre, donde muchos pueden dudar, los hijos de Dios, tenemos que saber que Dios es bueno. Y que podemos descansar en eso, en que Dios es bueno. Y Dios ha sido bueno. Es un tema que compuso un hombre, se llama Marcos Witt. Y una cosa importante, interesante de la vida de ese hombre es que sus padres eran misioneros, su padre y su madre. Y cuando su padre fue a unas tierras lejanas a abrir una obra misionera, fue asesinado. Y eso podría sembrar en el corazón de una persona dónde estaba Dios. Pero aquel que ha conocido al Señor puede decir, Dios es bueno. Y yo este día quiero que tengamos un momento de reflexión y tengamos un momento para levantarnos y decir, tenemos un Dios bueno. Y que podamos decir, Dios, Dios, Dios ha sido tremendamente bueno. Y ahí donde tú estás, y en el lugar donde tú te encuentres, levanta tu voz, pero más que tu voz, levanta tu espíritu.
Como dice la palabra, dale las gracias a Dios porque Él es bueno. Y aquellos que seguimos a Cristo, hemos experimentado tantas veces la bondad de Dios. Y ahí donde tú estás, levanta y Dios es bueno. Dile al Señor: Dios, tú has sido bueno. Yo no sé hace cuánto tiempo tú lo sigues a Dios. Yo no sé si tú lo sigues hace meses, hace años. Quizás tú lo sigues hace un par de décadas. Yo no lo sé. No sé quién se va a conectar con este video por las redes, no lo sé. No sé a quién Dios le quiera hablar. Pero sí sé que yo puedo decir: Dios ha sido bueno. Y si pienso en todas las cosas buenas que Dios ha hecho, y si pienso en gratitud para ese Dios bueno, podría decir que toda amargura, que todo evento negativo se disipa en los corazones. Y si en nuestros corazones hay amargura, es porque no podemos decir: Dios ha sido bueno. Y si en nuestros corazones hay temor, es porque no hemos declarado: Dios es bueno. Y si en nuestro corazón hay incertidumbre, es porque no podemos decir: no puedo tener control de todo lo que va a suceder. Porque aún no sabemos si va a haber un terremoto, no sabemos si va a haber una situación, no sabemos si quizás nos toque enfrentar un robo, no sabemos. Pero sí sabemos, y sí podemos saber que tenemos un Dios que es bueno. Y que tú puedas levantar en tu casa, y que tú puedas levantar en tu hogar, y que tú puedas levantar en tu vida, y que tú puedas levantar en tu mente, y tú puedas levantar en tu espíritu. Dios ha sido bueno. Dios me restauró. Dios me hizo perdonar. Dios unió mi familia. Dios cambió mi rumbo. Dios me ha levantado. Dios me ha sanado. Dios ha sido tan bueno. Dios ha sido tan bueno. Yo no me canso. No me canso de reflexionar en mi corazón y decir: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dios es bueno. Dios es bueno. Decláralo, tú decláralo ahí. Y Dios es bueno. Dios me dice que hay personas que están dudando en sus mentes porque hay acontecimientos de su vida que son amargos. Que esos acontecimientos no te priven de mirar y decir:
Dios, Dios, Dios es bueno. Ha sido bueno, es bueno, será bueno. El día que tú mueras, aún más comprenderás la bondad del Dios al cual sigues, sirves y amas. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es tan bueno. Levanta su bondad, levanta su bondad, levanta su bondad, levanta su bondad, levanta su bondad. Iglesia de Gracia y Paz, di, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, Dios ha proveído más de lo que hemos merecido y más de lo que hemos necesitado. Nos ha colmado de milagros, testimonios, bendiciones, cambios, líderes, hermosos líderes, hermosas autoridades. Nos ha mantenido sanos en un corazón amando al Señor y escuchando su voz semana a semana. Y hoy día queremos reconocer al Señor y decir, Dios, Dios, Dios es bueno. Amén. Amén, queridos, queridas, todos. Una alegría comunicarme por este medio. Pero más importante que comunicarme yo es que Dios pueda llegar a ti, pueda hablar a tu corazón. Y que tú puedas levantar esta semana y decir, tenemos un Dios bueno. Un abrazo grande. Bendiciones a todos y a cada uno. Que tengan una muy buena semana.